Damos un saludo cordial a nuestros hermanos en Medellín, que creo que también mañana ya están celebrando, allá es sábado. Que Dios los bendiga, esperamos que tengan un excelente servicio, que muchos conozcan al Señor Jesús. También damos un saludo a nuestro querido pastor Jimmy en Uganda y a los niños que están con él. En el nombre de Jesús, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, damos honra y gloria a Dios por ustedes. Amén. Dentro del plan divino, amados hermanos, la muerte en la cruz y la resurrección del Señor, en ella o en esta que estoy hablando tenemos el fundamento de nuestra esperanza. Si el Señor no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Primera de Corintios 15:14 es el texto que elegimos para el día de hoy. Entonces, queridos, estos eventos constituyen el fundamento y el baluarte de nuestra bendita esperanza. Su resurrección afirma la promesa de la vida eterna, la redención de la humanidad y la garantía de la resurrección futura de los hijos de Dios. De ahí, queridos, la importancia de comprender la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Gran parte del cristianismo en el mundo está celebrando la llamada Semana Santa. Bueno, no sé ni por qué se le puso esa semana, como que es porque se aparta para el recuerdo del Señor, pero decía mi hija al comienzo que el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo debería estar en nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, en todo lugar, siempre debería acompañarnos. Entonces, qué bueno que estamos recordando hoy su muerte, pero quisiera enfocarme un poquito más en su resurrección. ¿Qué le parece a usted? Dice el apóstol Pablo que si esto no pasó, hermanos, si quiere búsquelo ahí, Primera de Corintios 15:14, vana es nuestra fe, vano, o sea, no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Hoy, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo de Dios, vamos a escudriñar las Escrituras acerca de estos últimos momentos en la vida del Señor Jesús. Y estuve mirando los 3 evangelios y Mateo registra, por ejemplo, hay detalles que nosotros no recordamos muy bien. ¿Quién se acuerda del hombre que fue obligado a cargar la cruz con Jesús? Simón, un hombre que estaba por ahí pasando y registró, y me imagino, y es lógico que después de esa cantidad de azotes eran 40 menos 1, golpes, patadas, la corona que le pusieron desde la madrugada, golpeado. Yo creo que en ese momento, hermano, no tenía ánimo ni alientos de caminar él mismo por sí solo. Entonces está este hombre de Cirene por ahí y lo obligan a cargar la cruz. En ese tiempo se utilizaba que el condenado cargara su propia cruz, que llevara su propio cadalso. El Evangelio de Marcos también nos habla de este Simón de Cirene, quien ayudó, y aún menciona que era el padre de Alejandro y de Rufo, y vamos viendo un poquito más de detalles. Nos habla en los 2 evangelios de las burlas de todos. Nos habla que los principales sacerdotes incluidos le injuriaban y le escarnecían. A otros salvó, decían. Sálvese a sí mismo, le gritaban. Otros decían, vamos, descienda ahora de la cruz para que podamos creer. Ese fue el espectáculo. Allí estaba toda esta multitud observando a un hombre derrotado, hermano, humillado. Quiero recordarles que en ese tiempo la crucifixión era realizada desnudando a la víctima. Nosotros vemos en los cuadros y vemos en las figuras que se hacen, que adornan las iglesias, a un Cristo con algún trapito puesto.
pero resulta que en ese tiempo le quitaban absolutamente todo, aún la ropa, para avergonzarlo hasta lo sumo, para quitarle todo. Y cualquiera que viera una persona como él o cualquier crucificado, pues podía entender que era victorioso, que había ganado algo. Era la derrota total. Estaban allí toda esa multitud, algunos entristecidos, otros decepcionados, otros muy preocupados. Él era la esperanza del que iba a ser el rey, que iba a librar a Israel, iba a restaurar el reino para los judíos. Lucas nos habla de las palabras que él pronunció en el camino a la crucifixión. No me acordaba muy bien. Y ayer cuando estábamos viendo la película que vimos, en algunas películas capturan algunas partes que podemos recordar. Por ejemplo, las mujeres, gran mayoría lloraban por él. Y él les dice, no lloren por mí. No sufran por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y allí encontramos en ese calvario donde él está pensando en la humanidad y lo que iba a suceder. Años 70, ustedes recordarán, dice la escritura, que Jerusalén fue destruida. 1,5 millones de judíos muertos. Y el Señor les advierte en esas lágrimas a esas mujeres, no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes y por lo que viene. Amén. Vemos ese amor del Señor. A mí me llama la atención en ese dolor, en ese sufrimiento, no perder de vista a ninguno de nosotros. Él estaba pensando en nosotros y eso es algo digno de ser rescatado. En el verso 34 está esa intercesión que dice estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su pueblo no entendió el propósito divino, hermano. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál era la idea del pueblo? La figura de este rey poderoso, un héroe nacional quizás, con poderío quizás financiero, con un poderío bélico, con un gran ejército, mas el Señor se humilla hasta lo sumo para mostrarnos algo que a veces olvidamos, hermano. Mi reino no es de este mundo. Eso es algo básico que tenemos que aprender. Todos esos pequeños aspectos, hermanos, que podrían ser pasados por alto, nos dan un cuadro más preciso de su crucifixión. Ahora, el Evangelio de Juan también dice que se le puso un título, un anuncio. Siempre les ponían un título del por qué los estaban liquidando, cuál era su falta, cuál era su causa. Y a él se le pone Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y lo hacen en los 3 idiomas más conocidos en ese momento, que era el hebreo, que era el griego y que era el latín, como para que no quedara duda y todos entendieran quién era el que estaba crucificado ahí. Me imagino que los romanos lo hicieron como una burla, ¿no? O sea, miren, ahí crucificamos a su rey, ahí lo tenemos. Ese es su rey. Esa era la representación, una humillación. Mas, sin embargo, sin ellos quererlo, le dieron una connotación que el Señor, Dios del universo, le da a él. ¿Recuerdan esa palabra en Apocalipsis? Rey de reyes y Señor de señores. Los judíos se ofendieron y dijeron: no, quita ese título, que él dijo que era el rey, pero no. Y él le contestó: lo que está escrito, escrito está. Pilatos. En el plano natural y físico, para ellos una burla. Pero en el plano espiritual, una victoria, una conquista maravillosa, hermanos.
La soberanía absoluta sobre nuestro Señor es allí representada. Para el hombre y quizás hasta para Satanás y todas sus huestes sería una derrota total. Pudimos matar, pudimos quitar, pudimos cancelar al que nos perturbaba. Sin embargo, es la victoria más hermosa y más poderosa que tenemos nosotros, hermanos. Nosotros deberíamos regocijarnos que Él conquistó algo que ningún ser humano podía para salvarnos, para darnos vida eterna. Porque Él dice, Él promete y Él cumple. Amén. Bien haríamos en recordar y afirmar nuestros corazones en quién es Jesús, hermanos. Nosotros a veces no pensamos en quién es nuestro Rey y su poder. La implicación que tiene para nosotros este Rey, quizás en nuestra mente, hermanos, a veces tendemos a mirar al Cristo crucificado y nos quedamos ahí. Ver al Cristo sufriente, ver al Cristo derrotado, humillado, pero la historia no se queda ahí, hermanos. La historia cambia al tercer día de sus promesas. Ni siquiera sus apóstoles lo recordaban, hermano. A mí me llama la atención cómo él les había dicho una vez tras otra, les había recordado, es necesario que yo muera, pero al tercer día volveré. Y ni siquiera usted ve en los evangelios esos comentarios y como que ellos le cambiaban el tema. Señor, ¿y qué hacemos con los panes? O Señor, ¿qué hacemos con este problema? Como que evadían ese tema, porque en realidad yo llego a pensar que no creían mucho. La verdad era que no creían. Sí, el maestro está hablando de algo, debe ser algo figurado, debe ser alguna cosa que no entendemos, pero no tiene que ver con lo que él les estaba diciendo puntualmente. Hoy deseo, mi querido hermano y hermana que está aquí, mis amigos, que usted llene su corazón de gozo y de esperanza por la resurrección de Cristo, por la resurrección de nuestro Señor, que podamos ser partícipes de todas las promesas que vienen a través de ese suceso histórico en particular. ¿Usted sabía cuál es la implicación de que nuestro Señor esté sentado a la diestra del trono de gloria? ¿Sabe qué es eso? Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, tú y yo también. Él no muere más, dice la Escritura. El que estuvo muerto vivirá para siempre. Y nosotros somos partícipes de esa promesa. Que Él va a heredar todas las cosas y tú y yo seremos coherederos de toda esa gloria y esa patria celestial. Pero también está el otro lado, que Él va a venir como el juez supremo, como el rey, que ya no viene montado en un asno, en un asnillo de asna, sino que Él viene con poder y gran gloria. Dice la Escritura que Él viene con sus santas decenas de millares de ángeles y que esos ángeles apartarán las ovejas de los cabros y apartarán el trigo de la cizaña. A todos los redimidos, a todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo nos espera una fiesta maravillosa. A los demás, ustedes ya saben qué espera. Toda nuestra fe y nuestra esperanza reposa en la obra de la cruz, hermanos. Era absolutamente necesario su sacrificio, la redención y el lavado de nuestros pecados. Solo fueron posibles a través del Calvario. No había otra manera. En el Antiguo Testamento vemos de parte de Jehová Dios Padre cómo Él enseña desde el momento de la creación a Adán y Eva cuando pecan, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué fue lo primero que hizo? Cuando ellos se esconden detrás de algunos árboles, de algunos matorrales y ellos se cubren, dice la Escritura que se cubrieron ellos mismos. Y el Señor lo que hace es cubrirlos a ellos, cubrir su vergüenza, su pecado, con pieles.
Y ahí entendemos, yo lo entendí muchos años después, alguien me lo enseñó, que hubo un sacrificio, hubo una muerte para que pudieran cubrir a esa primera pareja que falló, que cayó. El mismo Padre del cielo nos enseña esos sacrificios, y cuando usted va al recién instalado servicio sacerdotal en Israel, usted encuentra cada día el sacrificio de un ser inocente, de una ovejita, de un cordero inocente que tenía que ser inmolado para que el Señor de los cielos pudiera aceptar y dar el perdón para todos. Una figura, dice la Escritura, una figura, una sombra de lo que había de venir. Allí tipifica, hermanos, la muerte de Jesús. Es más, les voy a recordar algo. Ese día de la Pascua, ese día, mientras a Jesús lo estaban crucificando y estaba muriendo, en el templo estaba realizándose ese sacrificio. Mucha gente llevaba a Jerusalén, llevaban para celebrar la fiesta, y dicen los que conocen, los eruditos bíblicos, dicen que había una gran convocación, o sea, era un momento especial. Sucedía creo que cada 50 años. Y allí está el Cordero Pascual que está muriendo por el pecado, por la sangre derramada por el pecado de su pueblo, pero aquí estaba Cristo, el Cordero de Dios, que estaba muriendo por toda la humanidad, hermano. Dice Hebreos que es un sacrificio único y eterno. El Señor dice esas palabras maravillosas, ayer lo veía en la película: consumado es, completo. No hay nada que hacer, nada que añadirle, nada que ponerle, nada que quitarle. Tú y yo no podíamos hacer nada, pero Él lo hizo todo. Amén. Hermano, eso es para que estemos gozosos. Yo estoy gozoso porque sé que mi Padre pagó por mí. ¿Usted lo ha entendido? ¿Usted ha podido entender esa gracia tan maravillosa? Usted no pertenece a ese gran número, porque son millones y millones y millones que están en oscuridad, que no tienen esta esperanza, hermano. Ayer precisamente teníamos unos familiares, como quizás usted los tenga, que no son creyentes, hermano, y que no saben qué va a pasar después de que partan de este mundo. Nosotros sabemos a dónde vamos a ir, y nosotros sabemos con quién vamos a estar. Amén. Eso debe llenarlo de gozo. Primera de Corintios 15, 3, acompáñeme usted, 3 y 4 dice: primeramente, mire lo que dice Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acompáñeme al versículo 12, baje un poquito sus ojos, y dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. En ese momento de la historia, hermanos, ya había gente que decía: no, eso no sucede, eso no pasa, eso son historias. Ya en ese momento con Pablo no habían pasado quizás 20 o 30 años desde la resurrección del Señor, y decían que eso era mentira. Hoy a muchas personas en el mundo dudan. Ayer teníamos una persona, no sé, los que estuvieron acá, le preguntábamos a esa persona: ¿tú crees en esto? Y este hombre me miraba y me decía: no estoy seguro. Hermanos, si algo usted debe estar seguro, es de eso. De esto que estamos predicando hoy. Si en algo en la vida usted dude de lo que sea, hermano, pero de esto no dude, no puede. Porque si usted llega a dudar de esto, dice el Señor que el que duda es como la ola del mar que es llevada de un lado para otro. Dice que quien tal haga no puede agradar al Señor. ¿Es sí o es no?
¿Creo en tu palabra o no la creo? No la puedo creer a medias. El Señor no es de medias tintas, hermanos. De hecho, Él habla de los tibios. Él compara el agua fría y el agua caliente. Dice, pero si sois tibio, te vomitaré de mi boca. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Leamos el 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú crees en la resurrección? Bendito sea el Señor, porque ahí está tu firmeza. Me encanta que está diciendo el niño, sí, yo creo. Mire, hermano, si hay algo hermoso en la vida es que Él dice que deberíamos tener el corazón de un niño, como el de un niño. ¿Qué quiere decir? Que en su inocencia el papito le dice algo y él lo cree. Él no se pone a debatir con el papá o la mamá ni nada, sino que dice, sí, sí, Señor. Él cree, Él confía, y cada uno de nosotros deberíamos confiar en nuestro Padre Celestial como lo hacen los niños. Amén. Bendito sea el Señor. El fundamento de nuestra bendita esperanza reposa en el hecho que el Señor venció la muerte. Él fue el primero, las primicias de los que durmieron, dice la Escritura, y esto simboliza la resurrección del Señor, que es un anticipo de la resurrección de todos los que creen. Él dice primicias. ¿Primicias de los que murieron? No, dice primicias de los que durmieron. ¿Qué le parece? A mí me llamaba la atención, ¿por qué será que el Señor escribe así? Él no se equivoca. ¿Usted le ha pasado alguna vez que se queda dormido y abre sus ojos y ¡pum! Cuando ve, 5 de la mañana, ¿le ha pasado alguna vez? Parece que hubiera sido hace unos minutos nomás, que cerró sus ojos y en un momento ya ha pasado. Yo pienso, hermanos, yo creo que así será nuestro dormir y nuestro despertar a la vida eterna. Quizás para el plano físico han pasado 100, 200, 1000 años, pero para los que mueren en Cristo Jesús hay un despertar inmediato. Bendito sea el Señor. Los que depositaron su confianza en Él. De ahí, hermano, lo vital que tú y yo estemos convencidos de estas cosas. No estamos celebrando una Semana Santa. No es solamente una Semana Santa. No podemos enfocarnos en un par de días, hermano. De hecho, en los tiempos de mi iglesia en Colombia, era el día menos visitado de la iglesia. Ese fin de semana, hermano, éramos 1200 y podíamos contar por ahí unos 200. Porque era un fin de semana largo, había vacaciones, había salidas, había muchas otras cosas que no tenían nada que ver. Y hoy en día creo que pasa lo mismo, o tal vez peor. Sacamos un tiempo de paseo, un tiempo de, bueno, si puede hacerlo, hágalo. Pero en realidad, como que no tiene nada que ver ni conecta con lo que estamos celebrando. ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Estamos celebrando el hecho más maravilloso, más poderoso de la humanidad. Esto cambió para siempre la vida del ser humano. Este mundo, este plano natural, hermanos, es efímero y temporal. Lo hemos hablado cantidad de veces y sobre todo nosotros los que ya vamos remontando cierta edad, no es que esté muy viejo, pero ya sí o no, yo siempre le digo a Mary, ya nos queda, ya el taxímetro de nosotros se está acercando más que el de algunos. Y uno empieza a parar como el loco afán de la vida, a frenar un poquito y a mirar y a contemplar para todos lados el viaje por el que vamos. Hay gente que va rápido, hermano, va y hace planes y hace esto y hace muchas cosas y tiene muchas cosas en su mente sin pensar ni meditar un poco en la vida eterna. Pensar que lo que usted construya, que lo que usted haga, que lo que usted produzca, que lo que usted sea, sea el que sea, se va a quedar aquí, hermano. Tu nombre y mi nombre en algún momento será olvidado. ¿Qué le parece?
Me gusta pasear algunas veces por esos cementerios de aquí de New Zealand porque yo veo hartos William. Yo como que mi nombre era bien popular por allá en 1800. William no sé qué, William. Y yo le digo, oiga, pero todos se llamaban William. Y hay algunos hermanos que ya se ve que eso no los visitan hace 100 o 200 años, hermano. No, ya nadie está ahí. Porque llega un momento, y quiero decirte eso con todo mi corazón, que nosotros seremos olvidados, hermano. Eso va a pasar. Ese gran hombre que estuvo ahí, ese gran médico, ese ingeniero, ese doctor, ese que tuvo tanta plata, hermano, ya nadie lo recuerda. Sus generaciones murieron y pasaron. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que si estamos en la memoria de Dios, estamos en el libro de Dios. Eso sí es importante. ¿Sabes qué es importante? Que mi Dios te recuerde y que mi Dios te tenga en el nombre, en el libro. Amén. Apocalipsis dice eso. Alguien me preguntó, ¿usted entiende Apocalipsis todo? Y le dije, no, hermano. Hay gente que entiende más que eso. Yo no lo entiendo. Hay cosas que no entiendo. Le dije, pero lo único que sé es que nosotros ganamos. ¿Sí o no? Al final dice que todos estaremos con Él. Y eso es lo que me interesa. Un hermano muy querido, no sé si era hermano, tenía unas creencias bien difíciles. Él decía esta cosa, decía, hermano Willy, yo lo que deseo cuando me muera es, así sea, estar aquí, ahí. Él hacía esa connotación, ¿no? Que estén allá en la cena, las bodas del Cordero, y no me importa que yo estar aquí afuerita y quedarme ahí, mirar, contemplar. ¿Usted qué dice de eso? Le dije, la verdad me parece horroroso, hermano. ¿Cómo así? Le decía, no, yo quiero estar sentado allá, hermano. Yo quiero estar sentado y ojalá al pie de Él o de frente. Eso es lo que yo quiero. Que mi Señor, esa promesa que dice que nos servirá, que Él mismo nos va a servir en ese banquete hermoso, celestial, hermano. ¿Usted no se emociona de eso? Hermano, eso es sagrado, eso es precioso. Imagínese usted esas bodas del Cordero a las cuales seremos invitados todos nosotros. Eso es algo maravilloso. Yo espero con anhelo eso. Entonces, queridos, tenemos la seguridad eterna, seguridad que trascienden los tiempos. Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, repítalo conmigo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta del millón, ¿crees esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Esa es nuestra bendita promesa. Entonces, yo quisiera en este día ir al pasaje que escogí para terminar con unas meditaciones. Primera de Corintios 15:51. Acompáñeme, por favor. Y dice la Escritura, en el nombre de Jesús: os digo un misterio. Está hablando Pablo. Mira lo que dice. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿cómo? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo te pregunto, ¿cuánto se demora uno parpadeando? Ni un segundo, yo creo. Milésimas de segundo. Es así. Y dice que todos nosotros seremos transformados en un momento. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué era lo que estaba hablando Pablo? A él le preguntan, ¿qué es lo que sucede? ¿A dónde van los muertos? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Y él contesta que los que estemos vivos en ese momento crucial, cuando el Señor viene en la trompeta final, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si estamos vivos en este cuerpo, seremos transformados para que toda la humanidad sea como el Señor Jesús. ¿Recuerdan el cuerpo de Jesús? ¿Recuerdan cuando Él resucitó? ¿Qué fue lo que pasó con Él? ¿Recuerdan las mujeres que fueron a verlo y una de ellas quería tocarlo? Y Él le dice, no me toques, todavía no me toques, porque voy a subir al Padre y volveré. Pero dile a mis hermanos que voy
a ellos. Voy al Padre, Padre de ellos, y voy al Dios de ellos, y después voy a visitarlos. ¿Qué es lo que sucede? Ellos están encerrados en ese aposento alto, hermanos, asustados, medrosos, oyendo el testimonio de las mujeres, que yo creo que no le creyeron ni papa de eso, y entran. ¿Quién entra? El Señor. El Señor se pone en medio de ellos. ¿Por dónde entró? ¿Cómo entró? Él ya estaba ahí. Y después se aparece en diferentes oportunidades, registra las escrituras, los evangelios. El Señor en su cuerpo mortal estaba en un lugar a la vez, siempre. Ahora con este cuerpo glorificado puede estar donde Él quiera, ir a donde desee en instantes. Ese es el cuerpo que tú y yo vamos a tener. Eso dice la palabra, que seremos como Él. Él es las primicias, es el primero, el que inaugura esa situación para que nosotros tengamos la fe que eso es lo que va a suceder con nosotros. No importa si murió, hermano, si se fue primero, no importa si se quedó o al contrario. Pablo lo dice, lo importante de todo es que hayas creído, es que hayas tenido fe. Eso es lo importante. 53. Pues es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. No lleva fruto. Ahí le preguntaban, Señor Jesús, ¿y cuando estemos en su gloria allá, nos casaremos? ¿Serán? Y le pusieron un problema ahí de una mujer que se había enviudado y entonces se casaba con el hermano del muerto y después, como 7. ¿Con quién de ellos se va a casar? Y el Señor le contesta, vosotros no sabéis de qué estáis hablando. En el reino de mi Padre en ese momento seréis como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Los ángeles son eternos, hermanos? No. Son inmortales, que es otra cosa. Fueron creados en algún momento. El único eterno es Dios. Nosotros vamos a tener inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a morir. Pero al igual que ellos, vamos a tener ese cuerpo maravilloso. Una redención absoluta. Entonces, eso es lo que estamos celebrando este día, mis hermanos. Que dice, así que hermanos míos amados, está mismo en ese capítulo, estad firmes y constantes creciendo en la obra de Dios, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un año más que hoy celebramos la victoria del Señor Jesús. Y hasta que el Señor nos dé fuerzas, vamos a celebrarla. Y vamos a celebrarlo, y vamos a celebrarlo continuamente, hermano, hasta que Él venga o nos llame. Amén. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza bendita. Entonces no se canse, mis hermanos, porque sepa usted que el trabajo que usted hace para el Señor no es en vano. Lo que está bajo el cielo, todo es vano, pero lo que está en la memoria de Dios cuenta para siempre. Amén. ¿Por qué no se pone usted de pie conmigo y hacemos una oración? ¿Por qué no hacemos una oración por los que no creen, hermano? Por los que no tienen esta esperanza. A mí me parece terrible, terrible la gente que piensa simplemente, pues no sé si ustedes tienen razón o no, quién sabe. No me preocupa porque después de muerto, como es que dice la ranchera, ya se olvida todo. Y yo me la creí un poco, no de tiempo. Si los muertos no resucitaron, dice la Escritura, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si fuera así de fácil, hermano, yo lo invito a que lo haga. Aproveche lo que pueda hacer ahora, porque mañana no se sabe. Pero resulta que el Señor nos dice que Él es la verdad y la vida, y Él es el camino. Hacemos bien hoy, amados hermanos, en prestar atención a estas palabras, a esta fe preciosa que tenemos,
y roguemos y participemos en la obra del Señor para que los que no creen puedan creer. Compartamos el evangelio, hermanos. Si usted ha creído esto, tiene esa bendita esperanza, por favor, no se quede callado, no se quede callada, llévele ese mensaje, así no crean, hermano. Ayer vinieron dos personas que dicen ser religiosas o que son religiosas, que conocen a Dios a su manera, etcétera, etcétera, y sin embargo les hablamos, hermano, y les compartimos nuestra fe. Haga usted esa labor, hermano, y déjele los resultados a Dios. Usted no se preocupe si no le ponen atención, si le niegan, si le dan la espalda. No se preocupe por eso. Haga su labor con fe, si usted de verdad ha creído. Amén. Padre bendito, te doy las gracias, Señor. Gracias porque hoy estamos celebrando esa victoria eterna, Señor. Tu resurrección marcó, Señor, el comienzo de nuestra victoria también, Señor. Tú compartes con nosotros ese galardón, Señor. Tú lo hiciste todo, Señor. Tú lo lograste todo para dárnoslo a nosotros, que no merecíamos nada, Señor. Pero hoy nos haces partícipes, Señor. Hoy nos pones en el podio, Señor, de los victoriosos, Señor. De todo aquel que ha creído, de todo aquel que tiene fe en ti. Dice la palabra que por la fe en Jesucristo nosotros somos agradados del Padre. Te damos las gracias, Señor, por los que creen, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, los que creemos, los bendecimos. Señor, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Pero también oramos, Señor, y rogamos y clamamos en esta hora en el mundo, Señor. Hay millones de millones que no tienen ni idea o simplemente no les interesa saber de ti, Señor. Pero dice la Escritura que un día se presentará delante de ti toda criatura, Señor, y que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso hoy, si tú estás viendo este video, si tú estás viendo esta programación, yo te pido en el nombre de Jesús que reconozcas a Cristo y su obra en la cruz del Calvario, que Él fue enviado por el Padre para dar su vida por nosotros, a buscar lo que se había perdido. Eso dice la palabra. Y si tú puedes creer eso, arrepiéntete de tus pecados y de andar sin Él, de andar tu vida sin agradar al Padre, sin conocer al Padre, ni sus mandamientos. La palabra de Dios dice que si haces esto, el Señor, el Espíritu Santo vendrá a ti y te dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y podrás tener vida eterna. Te doy las gracias, Señor, y rogamos por esa gente. Rogamos aquí en New Zealand, Señor, por este país, Señor, por los habitantes de este país, Señor. Rogamos por el pueblo latino, Señor, muchos, son bastantes, Señor, que vienen, Señor, de ese trasfondo cultural, ese trasfondo religioso, que es mentiroso también, Señor. Ese trasfondo, Señor Dios mío, que no lleva a ninguna parte, o más bien sí, nos lleva a un destino que es funesto, porque por obras nadie será salvo, Señor. No podemos hacer nada para ganar la eternidad, Señor. Tú lo hiciste todo, no por obras para que nadie se gloríe, dice tu palabra. Entonces rogamos para que tú abras los ojos y el entendimiento de todos aquellos que están en este país y en nuestras naciones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.